¿Qué tal, amigos de XFM? Bienvenidos a BiblioKiss, este espacio que tenemos dedicado a los libros, a las buenas historias, a los buenos libros y a las buenas historias. Y entre esos buenos libros y esas buenas historias, pues hoy tenemos una muy importante, muy interesante, porque viene a hablarnos de su nuevo libro, Amparo Aragón. Bienvenida. Muchas gracias, encantada. Y este libro es la historia de tu vida, pero claro, la historia de tu vida está ligada a la familia Aragón, yo diría que la familia más querida de España, ¿no? Pues sí. De tal manera que es un libro que nos va a tocar, yo creo, a todos el corazón, ¿no? Sí, yo, como digo, es una autobiografía acumulada que genera emociones. Entonces, bueno, pues ahí hablo de muchísimas cosas, de todo nuestro periplo, ¿no? Sí. Como macrofamilia, que lo llamo yo, porque además viajábamos todos juntos, Claro. por el mundo, y luego ya una parte que me toca más a mí, pues que es la rebeldía, la identidad, las mudanzas, la adolescencia, pues la soledad a veces, y bueno, creo que ha quedado muy verdad, que es lo que yo quería. Claro, ¿en qué momento, porque todo esto son recuerdos, vivencias que se van acumulando, ¿en qué momento decides, oye, esto hay que escribirlo, hay que plasmarlo en un libro? Pues mira, yo tenía la idea de hacerle un homenaje a mi padre, no solo a mi padre, sino a mis antepasados también, que hay mujeres, sobre todo mi bisabuela, una mujer muy recta, con las ideas muy claras, y entonces con la editorial pues llegamos ahí a un acuerdo de los textos que escribo yo en redes sociales, acoplarlos un poquito con la autobiografía. Y la verdad es que hay historias, bueno, si has empezado desde el principio, hay historias muy interesantes. Sí, historias hablábamos, hay una en la que se relata el arranque de los veranos, como, oye, de hincar codos, la Nivea con mercromina, los tacones de aquellas fiestas de fin de curso, ¿no? ¿Cómo eran esas fiestas? Todo muy gráfico, ¿no? Tú eres muchísimo más joven que yo. Bueno, no claro. tanto, no tanto. Es que esos años, pues los años 80, que además Sí. para mí fueron muy especiales, y yo lo tengo todo eso muy grabado. Fíjate que tengo hasta olores, Claro. de las Sí, colonias. también lo menciona, exacto. Sí, Sí, las sí. colonias, bueno, Las los cremas. amores adolescentes, todas las reuniones en las piscinas y un poco la rebeldía, porque ahí también me sale a mí una parte, bueno, pues estas cosas que nos pasan, a lo mejor un profesor que te dice algo en un momento que no es muy conveniente y ahí me despisté un poquito. Bueno, claro, ¿cómo se conjuga toda una vida? El que lea la novela, lo decíamos antes fuera la novela, el libro, el que lea el libro va a ver la historia de una familia, respira eso, ¿no? Respira a alguien que habla de su familia. Sí. Pero claro, en tu caso estamos hablando de una familia archiconocida y en la que se mezcla, oye, pues los avatares propios de una familia con todo lo que tiene que ver con el éxito, Sí. con lo artístico, con la altísima exposición, ¿no? que genera ese éxito. ¿Cómo conjugabais esos dos mundos, el mundo familiar y el mundo del show business, vamos a decir, ¿no? Pues mira, mi padre en ese aspecto fue un hombre muy... Él tenía muy claro que el trabajo y la familia era lo más importante para él. Entonces era un padre muy estricto en lo que se refería a los valores en casa, porque luego fue muy libre, nos dejó ser muy libres y cada uno hemos desarrollado una forma de vestir, una idea, una ideología o lo que sea. Pero en casa era un padre. Yo siempre digo, bueno, a veces me dicen, ¿no? ¿Pero cómo era tu padre en casa? Pues era un padre Claro. que me regañaba cuando me tenía que regañar, que me llevaba al colegio por la mañana o que me hacía el desayuno. Pero esa parte de la fama, él nos protegió bastante. Es verdad que lo vivíamos y hemos conocido a gente muy interesante y estaba muy bien, pero él protegía mucho esa parte de la familia, ¿no? El que no quiero decir famoseo porque no me gusta nada, pero esa parte de la fama Sí. que te puede atrapar un poco o cambiar o fagocitar y no, él eso lo protegió muchísimo.
Claro, esa parte de protección entiendo que la ejercía, como dices, pero claro, hay un momento en el que tú estás en el cole y claro, tus compañeros de cole pues han visto a Miliki, a Sí. Gaby, a Fofó, quiero decir, Eso yo tuve una esos época- comentarios te llegarían seguro. Sí, tuve una época que no lo llevaba muy bien, Claro. porque la gente lo hace con mucho cariño, Sí, pero hay otras que no. Entonces, Claro. cuando eres pequeño, Claro. pues hay niños que, bueno, pues que te hacen un poquito de bullying, ¿no? Con estas cosas. Entonces, ahí, esas edades, los 10, los 12, bastante complicado. Yo me separé mucho. Fíjate que no veía los programas de mi padre. Pues Porque decía, yo no quiero que me pregunten. pues el serías lunes. la única niña de Claro, España que no lo veía. yo no quiero que me pregunten el lunes porque no. Ahí lo llevé un poco regular. Luego ya cumples años y lo ves de otra manera y no, pero sí que es difícil. Claro. Es difícil, no es tan bonito como la gente piensa. Tú agradeces muchísimo porque es un orgullo, para mí es un orgullo, mi padre, mi hermano, mi hermana Rita, me siento muy orgullosa, pero te pillan en unas edades que no lo sabes gestionar muy bien Claro, emocionalmente. Claro. Estamos hablando de la carrera de grandísimos artistas que todos conocemos, pero bueno, tenemos aquí también con nosotros a alguien que ha desarrollado una carrera profesional quizá más detrás de cámaras, Sí. pero en las grandísimas producciones que todos tendremos en la cabeza, Farmacia de Guardia, Médico de Familia, Gran Juego de la Oca, has estado prácticamente en todos los pelotazos de los 90. Sí, la verdad. Claro, ¿cómo era estar en esas producciones? Porque claro, a cualquiera que le hables de esos programas se le abren los ojos como dos platos. Mira, yo siempre lo digo, yo entré en Antena 3 en el año 90 y estábamos haciendo historia sin nosotros saberlo. Todo el tiempo, cada minuto. Todo el tiempo. Entonces, claro, estábamos desde el principio, Hermida, Carrascal, Marlaska, Jesús Puente, en fin, y éramos como una gran familia. Los domingos hacíamos paella, Qué bueno. comíamos todos juntos y entonces a mí, claro, yo volví de cierta manera al mundo que yo había vivido de pequeña. Claro. Era como un reencuentro y fue maravilloso. Luego, claro, pues imagínate debutar con La Clave de Balbín, Claro. allí sin terminar el decorado y todos. Entonces, fue una época muy bonita, la verdad, muy bonita de televisión, porque estábamos todos a una. Y a mí es una parte, convivir con estas grandes figuras de la televisión, en su parte más humana, ¿no? Y más cercana, a mí me enseñó muchísimo. Y muchas herramientas que aprendes también luego para en la vida, según qué situaciones, utilizarlas. Y aprendí muchísimo. Claro, hablando de estas herramientas y de la forma de contar historias, ¿no? ¿Cuánto hay del audiovisual en el libro? Porque lo decíamos antes, muchas de las cosas que se leen en el libro, muchas páginas son fotografías, ¿no? Sí. Tendrá mucho de eso, entiendo. Sí, me lo dicen mucho. Que, Sí, que eso tengo son como, fotos, sí. como ojo artístico, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, puede ser que esta creatividad que tengo la sé plasmar, bueno, pues de alguna manera lo sé, Sí. mi marido me lo dice muchas veces, porque hablamos a lo mejor de un tema, oye, pues voy a hablar, no sé, yo qué sé, de la envidia, y me dice, uy, a mí eso, no sé, y lo escribo y me dice, pero ¿cómo lo has podido contar así? Porque yo no me lo imaginaba para nada de esa manera. Entonces sí que puede ser que esa parte artística heredada de alguna manera, y de muchas charlas también en casa. En mi casa hablamos de arte, o sea, el arte atraviesa, Claro. ¿no?, la familia del lado a lado. Tenemos de todo, porque también hay emprendedores, pero emprender es súper creativo. un arte. Es un arte y sí, sí. súper creativo. Entonces, siempre estamos hablando de... Y eso te va quedando, porque además cada uno aporta un color distinto. En mi casa yo siempre digo, somos como muchísimos colores. Y entonces tú te vas quedando con esto, con otro, y bueno, y luego pues lo sé reflejar, como tú me has dicho bien, yo no me voy a decir Sí, nada sí, a mí no, misma, totalmente, absolutamente, que yo tengo es así. luego, hay un poquito de esto del síndrome del impostor que tenemos todos, ¿no? Tenemos todos, yo que voy a creo, escribir sí. sobre eso, mira. Pues mira, pues el la verdad es que lunes. es algo, sí, ese síndrome yo creo que lo tiene todo el mundo. Sí, ¿verdad? Qué poco es una nos- inseguridad al final. Qué poco Es nos inseguridad. creemos a nosotros mismos muchas veces. Si te das cuenta, cuando te dicen,
el otro día en la presentación me decían cosas muy bonitas y yo decía, pero ¿cómo es posible que me estén diciendo esto y yo me tengo que sentar y creérmelo un poquito? Sí, y bueno, repetírtelo, ¿no? Repetírtelo, sí, en todos los ámbitos de la vida, no solo escribiendo, sino en tu propio trabajo o siendo ama de casa. Hay muchas veces que, bueno, que siempre nos tiramos como piedras a nuestro propio tejado. Totalmente. ¿Qué dicen los protagonistas ahí reflejados? Los que lo han leído, ¿les gusta verse reflejados ahí? Te digo, oye, pues qué bien has contado esto, o pues esto no tendrías que haberlo dicho. Sí, no, entiendo que como en todas las familias. Sí, no, tengo de todo, ¿eh? Nos decimos las cosas muy claramente. Mi hermano Emilio... ¿Cómo se te ocurre, no? Mi hermano Emilio le gustó muchísimo, se emocionó, claro, luego en casa tenemos partes que nos quedamos para nosotros y a él le tocó ahí el corazón, pero por ejemplo mis hijos, una lo ha leído, pero otros dos no. Y yo tengo mi hijo mayor es de mi primer matrimonio, sí. Y tengo muchos nervios a ver cuando lo lea qué le parece. Claro. Pero bueno, yo lo he escrito con mucha educación, mucho amor y mucho respeto, así que espero que le guste y que vea, ¿no? A veces el esfuerzo que hacemos, los hijos, lo que les toca a cada etapa, pues no lo valoran tanto. Sí, entonces, en el momento, ¿verdad? Sí. Cuando lo ves ya desde otra edad y contándotelo tu madre, pues puedes poner piezas en su sitio. Claro. Hablando de esto, de los miembros de la familia y de cómo lo están recibiendo, Emilio ha escrito el prólogo del libro y habla, pues eso, de que es una oda a la familia, lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Claro, ¿qué supone para ti que alguien, oye, que está reflejado ahí, que es tu hermano, oye, pues mira, lo vea tan claro? Mi hermano, yo me llevo mucha diferencia de edad con mis hermanos, me llevo 11 con Rita, 10 con Pilar. Pero es la pequeña, ¿no? Sí, la pequeña, ya no tan pequeña de edad ahora, pero la pequeña siempre en casa. Y he estado muy protegida, además. Entonces, mi hermano, que era el anterior a mí, era chico, además, y 6 años de diferencia es mucha a ciertas edades. Pero a medida que hemos cumplido años, nos hemos acercado muchísimo. Y para mí mi hermano no solo es mi hermano, sino que es un referente también en la parte creativa, intelectual, de forma de ver la vida. Entonces nos contamos muchas... De hecho, yo le enviaba a veces lo que había escrito y él me daba su visión o su opinión y entonces debatíamos, porque me decía, pues no estoy de acuerdo contigo, pues yo lo veo así y tal. Entonces, pues tenemos un vínculo ahora muy cercano. Para mí es muy importante. Bueno, es muy importante todos, porque mi madre también, pero mi hermano con los años, pues el camino como es que ha confluido, y estamos muy juntitos. Claro. Sí. Qué bueno. Hablando de la saga familiar y de estos nombres propios que todos conocemos, quizá los más expuestos pues son en mayoría hombres, ¿no? Pero hablábamos fuera de micros, fuera de cámara antes, de grandes mujeres también de la saga Aragón, quizá algo más desconocidas. Es el momento también, ¿no?, de hablar de estas mujeres tan importantes en la familia. Sí, porque mira, hay muchas, además, o sea, ya no te digo antepasados, sino mi madre, que mi madre es la luz que ilumina a esta familia. Mi madre tiene 92 años. Yo viajar cada año a un país distinto, montar una casa, buscar colegio. Mi madre nunca, y esto te lo digo en serio, ¿la hemos visto enfadada? Fíjate. Nunca, siempre está contenta y nunca se ha quejado. Entonces lo que nos ha transmitido siempre es una tranquilidad y una paz y luego pues un pilar que mi padre necesitaba, por supuesto, para él poder desarrollar su trabajo. Y hay muchas mujeres, yo tengo todas mis sobrinas, son empresarias, y como te decía antes, las herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años nos ha hecho, oye, no me funciona esto, mira, mi sobrina Virginia, que trabajó en Compañeros, que yo creo que es una serie que conocéis, que fue un boom en la juventud, y mi sobrino Manuel, que también trabajaba, decían, es que esto fue como... eran súper famosos y de repente se terminó la serie y ahí no sonaba el teléfono. Entonces tú de repente dices, ¿y yo ahora dónde estoy en la vida? Claro. Entonces,
pues ella empezó a dirigir, a hacer cortos, ahora gestiona un teatro, mi sobrino es guionista, pero todo esto te lo tienes que ir trabajando tú, porque a ti te abren una puerta, siempre lo decimos, ¿no? La gente también, hay una parte que ve que desde fuera se puede ver muy fácil. Es una suerte pertenecer a esta familia, pero luego te lo tienes que trabajar tú mucho. Totalmente. A ti te abren una puerta, pero luego tú te tienes que mantener. Entonces, eso no es fácil. Y a veces cuando te están diciendo mucho, ¿no? Es que lo tenéis muy fácil, es que claro, así cualquiera. Ay, si yo te contara. Entonces, si yo te contara los añadidos, ¿no? Si yo te contara los añadidos. Claro. Entonces, sí, las mujeres en casa, mi hermana Rita. Total. Es que las mujeres, además, en este mundo lo han tenido muy, muy difícil. Muy difícil. Mira que bueno, Rita trabajó muchísimo, también los 90, muchísimo. Un tiempo que estaba en todas partes también. Un montón, una gran compositora, además. Mi hermana ganó, fíjate, mi hermana ganó el premio de composición y armonía en el conservatorio. Ella se vino sola a estudiar a Madrid con 17 años, que llevaba 7 años desierto en el conservatorio. O sea, mi hermana es una gran, gran compositora. Y bueno, pero al final esto vamos mejorando, vamos dando pasitos, claro, poquito a poco, pero yo creo que hay que homenajear y hay que darles el lugar que se merecen. Bueno, pues en este libro, Amparo Aragón, libro de familia, habla de su familia, de la familia Aragón, habla de sus vivencias. ¿Ha quedado algo para un segundo volumen? ¿Te ha quedado algo en el tintero? Y dices, pues mira, esto ya yo creo que va a ser para el siguiente. Pues a lo mejor sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí puede dar para... Y además bonito también, una parte más, a lo mejor ya no tanto mía, pero sí que de la familia, porque yo no quiero desvelar mucho, pero mi bisabuelo era el jefe de caballerías del rey Bernadotte en Suecia, que lo puso Napoleón allí, y él se casa con una sueca, una señora sueca, y la que nace es mi bisabuela, que se hace bailarina en puntas en caballo. Y ahí es donde empieza la saga. Entonces hay muchas historias muy interesantes y muy bonitas, porque tuvieron 16 hijos. Entonces fíjate... Sí hay para contar. Sí hay para contar. Sí hay o sea que sí, probablemente dé para una segunda parte. Bueno, y no sé si estás en ello ya o no, en esta segunda parte, pero si no, ¿en qué estás? Para que se pueda contar, que no desvelemos mucho. Pues mira, estoy con una novela. Bueno, muy bien. Creo que voy a por la novela y ya tengo bastante encajada sobre una madre y una hija, y bastante encajada uno de los personajes y el otro estoy ahí trabajando. Pero me tengo que centrar, que yo soy muy dispersa, entonces yo siempre lo digo, me siento un rato, mi hermano Emilio me dice, te quieres sentar y tienes que estar muy, muy centrada, entonces yo no, yo me levanto, hago un pisto, vuelvo. Pero también bueno, te digo que con lo que cuentas aquí en el libro y el trajín de familia y el trajín de viaje, pues si lo raro sería lo otro, ¿no? Sí, sí, totalmente, es que yo soy así, pero funciono bien así, a unos les va bien de una manera y yo voy apuntando en el móvil o en el coche y así es como trabajo yo. Pero sí, yo creo que la novela es mi próximo reto. Bueno, pues aquí en Biblioquiz, en Kiss FM, estaremos encantados de que vengas a presentárnosla. Bueno, yo he estado encantada aquí charlando contigo. Seguiría... Pues oye, seguimos, vamos a cortar nosotros, seguiría una hora pero más. Vamos a seguir una hora más. Sí. Amparo Aragón, libro de familia, ha venido a presentarnos su libro. Muchas gracias por esta visita. A ti, ha sido un placer. Y a vosotros, pues muchas gracias por seguir acompañándonos y seguir leyendo, que es lo que decimos en Biblioquiz. Hay que leer porque esas historias que entran ya se quedan dentro. Hasta la próxima.